Pues anunciado estaba y ahora voy a presentárselo, lógicamente, a todos ustedes, telespectadores del Vértice. Ya lo decía, Francisco, vamos con Francisco Jódar, que va de número 3 al Congreso de los Diputados por el Partido Popular de la región de Murcia. Paco, ¿qué tal? Muy buenas noches. Pues muy bien, en plena campaña, dándolo todo, moviéndome a tope por toda la región, pero sobre todo y fundamentalmente en Lorca, tratando de compatibilizar esta semana pasada la Semana Santa con el tema de una campaña electoral que aquí en Lorca no se hacía, por lo menos el Partido Popular no ha hecho campaña, pero en el resto de la región sí. Y desde luego pues yo creo que lo he conseguido porque he estado viviendo a tope la Semana Santa de Lorca en todas las procesiones, en todos los actos y además pues moviéndome por la región pues con lo que me tocaba de la campaña electoral. Y ahora dedicado plenamente a la campaña electoral de aquí, al día de reflexión que es el sábado. El próximo sábado, pues efectivamente. Bueno, pues a Paco Jódar todo el mundo le conoce, ha sido alcalde de Lorca, ha sido consejero. La verdad es que lo último que se anunciaba de Paco Jódar era Destino Madrid, sí, pero para el Senado, y ahora sorpresivamente, para algunos, vas al Congreso como número 3, es decir, puesto de salida. Pues ha sido una sorpresa porque el compromiso que yo tenía con Fernando López Miras en su día, pues cuando dejé la consejería, era incorporarme rápidamente como senador autonómico para continuar con todo el tema del agua y las labores que ya como consejero había estado realizando para conseguir un pacto nacional del agua, que eso lo liderara la región de Murcia y demás, ¿no? Pero ocurrió lo de la moción de censura y me dijo que iría lógicamente en las listas al Senado, pero después me dijo el presidente Fernando López Miras: oye, lo hemos pensado mejor y creo que tú puedes hacer mejor papel en el Congreso de los Diputados, continuar con toda esta labor, y yo de luego pues lo agradezco muchísimo. Y el número 3 pues es un privilegio porque lógicamente pues el número 1 tenía que ser Teodoro García Egea, que es una persona extraordinaria que podía haber elegido ir por donde hubiese querido y de número 2 en Madrid incluso, detrás de Pablo Casado, y sin embargo ha querido ir de número 1 en la región. El número 2, que es Isabel Borrego, con toda la experiencia que tiene, los cargos que ha tenido como secretaria de Estado y demás, e inmediatamente detrás voy yo como número 3, pues muy orgulloso, muy agradecido a mi partido, al Partido Popular, de haberme puesto ahí y a darlo todo y a conseguir intentar revertir, intentar primero ganar y conseguir que esto que ha anunciado el Partido Socialista, de derogar el trasvase del Tajo Segura, pues no lo puedan conseguir porque no consigan el gobierno, porque desde luego como hagan esto, y ya lo hicieron, ya lo hizo con Zapatero, nos vendió a la región de Murcia, nos utilizó como moneda de cambio para conseguir los votos de Esquerra Republicana de Cataluña, pues ahora quiere hacer lo propio Pedro Sánchez, vendernos, utilizarnos como moneda de cambio para conseguir el voto de los catalanes y aragoneses y castellano-manchegos, a costa de hundir definitivamente a la región de Murcia. Es algo que me preocupa muchísimo porque todos hemos dicho alguna vez y hemos reflexionado alguna vez qué hubiera sido de esta región, de la región de Murcia, si no hubiese sido por el trasvase Tajo Segura. Incluso decíamos, estaríamos emigrando todavía a Francia, ¿no? Bueno, pues ¿qué puede pasar a la región de Murcia si nos quitan el trasvase Tajo Segura? Sería pues algo tremendo, con lo cual pues vamos a luchar con uñas y dientes, y la mejor manera de luchar es que Pablo Casado sea el próximo presidente del gobierno, con Teodoro García Egea como vicepresidente y yo como número 3 estar en el Congreso de los Diputados para defender el agua para nuestra región, entre otras cosas. Bueno, como alcalde ya tuviste una gran y amplia experiencia, por motivo del terremoto fundamentalmente, también de las inundaciones, en Madrid, es decir, moviéndote por Madrid, siendo consejero, pues evidentemente también, ahora ya, bueno, ya si ya vas al Congreso de los Diputados ya será otra cosa, ¿no? Pero bueno, digamos que Madrid ya te lo conoces un poco, ¿no? Sí, yo evidentemente por circunstancias he tenido que moverme muchísimo por Madrid, además de Madrid por Bruselas y por otros muchos sitios, ¿no? Pero en Madrid conozco a muchísima gente por estas circunstancias. Primero, como consecuencia de los terremotos y las inundaciones de Lorca, lo que me tuve que mover en la administración del Estado, y luego además como consejero también, ¿no? Y no solamente conozco a la gente de Madrid, sino además como consejero me he relacionado también muchísimo en el ámbito de la agricultura, el agua, la ganadería y demás, con los representantes de todas las comunidades autónomas, con los de mi partido y con los representantes de otros partidos
que estaban gobernando en el momento en que yo era consejero. Tuve conversaciones importantes y yo siempre he destacado las que tuve con el consejero de Castilla-La Mancha, el consejero de Agricultura y Agua de Castilla-La Mancha y el de Aragón, ¿no? De cara a eso que me había encargado el presidente Fernando López Miras, de conseguir ir creando las bases para conseguir ese Pacto Nacional del Agua, ponernos de acuerdo en cuestiones. Y avanzamos mucho, avanzamos muchísimo. Y fíjate que yo he sentido una gran satisfacción cuando he visto en el programa del Partido Popular reflejado algo, creo yo que Teodoro García Egea me ha hecho de altavoz en eso, para hacer llegar a Madrid a los representantes de mi partido que se debe iniciar el camino por ahí, diciendo que el problema del agua es un problema que afecta a toda España, de manera muy especial a la región de Murcia, al Levante, al Valle del Guadalentín, pero también afecta a lugares donde tienen ríos caudalosos en la puerta de su casa y por falta de infraestructuras no lo pueden aprovechar. Con ese discurso de que hay que solucionar el problema hídrico de toda España y de que necesitamos un ambicioso plan de infraestructuras hídricas en toda España, podríamos conseguir eso tan anhelado de que hay agua suficiente para todos los territorios de España. Lo que falta son infraestructuras para repartirlas adecuadamente. Y la satisfacción que digo que me he encontrado es encontrar en el programa del Partido Popular primero la palabra trasvases. Hacen falta trasvases, hace falta llevar agua de donde sobra hasta donde hace falta. Y que hace falta un plan de infraestructuras hídricas ambicioso para solucionar los problemas de agua de toda España. Yo creo que en algo he contribuido a eso y desde luego pues no sé qué reparto de materias, si salgo elegido como diputado nacional, me darán en el Congreso de los Diputados, pero desde luego yo intentaré pues seguir con esta materia que la conozco muy bien y son sobre todo porque son las que interesan a mi tierra. Paco, en el resto de materias, ahora mismo estamos en campaña electoral para las generales, a las que tú concurres, concretamente, volvemos a repetir, con el número 3 por el Partido Popular. ¿Cuáles son ahora mismo los mensajes que estáis lanzando hacia la población? Precisamente ese, que nos jugamos muchísimo. Eso lo decimos siempre en todas las campañas electorales, nos jugamos muchísimo porque es verdad, siempre en todas las elecciones nos jugamos mucho, pero es que esta vez nos lo jugamos todo. Esta vez es que son especiales. Esta vez nos lo jugamos absolutamente todo en España y en la región de Murcia de una manera muy especial, porque nos estamos jugando algo tan importante como la unidad de España, porque nunca se habían producido cuestiones como las que se están produciendo ahora en nuestro país. Cuando había unas elecciones generales, se celebraban las elecciones para que gobernara el que las ganaba. Y ahora, pues, no gobierna el que ha ganado las elecciones. Gobierna el que las perdió y por goleada. Y que además ha estado discutido en su partido. Y que además, para gobernar, pues ha tenido que pactar con con personas a las que a ningún gobernante en España antes se le hubiese ocurrido en la vida pactar, que es con los independentistas catalanes, que están en la cárcel, que ha ido con ellos a negociar a la cárcel los presupuestos. Es algo absolutamente inaudito. Y que además también ha pactado con los herederos del terrorismo de ETA, con terroristas. Otegi estuvo condenado como terrorista por crímenes de sangre, ¿no? Y pactar con esta gente, llegar a acuerdos con esta gente, con el único afán de la ambición personal de ser presidente del gobierno, pues me parece algo absolutamente rechazable. Esto no había pasado nunca. Pero claro, eso nos lleva a la conclusión de que este señor es capaz de volver a pactar y lo hará si tiene los números le dan y tiene la oportunidad para seguir en la Moncloa y seguir volando con el Falcon, pues volverá a pactar con quien tenga que hacerlo, hasta con el diablo si es necesario. Y no nos sirve que diga que él no va a autorizar nunca un referéndum de secesión, de independencia en Cataluña, porque ha mentido tantas veces que ya no nos lo podemos creer. Mintió cuando decía que presentaba la moción de censura para que si salía adelante inmediatamente convocar elecciones generales. Eso lo recordamos todos y está en las hemerotecas. Mintió. ¿Cuántas veces le oímos decir: yo jamás pactaré con populistas ni con independentistas? Mintió. Nos ha mentido tantas veces que no es creíble, es capaz de hacer cualquier cosa. Ese es el peligro que tenemos. Si sale Pedro Sánchez y tiene que pactar con esta gente, la unidad de España está en peligro. Y en segundo lugar, pues algo tan importante para la región de Murcia, aparte de que cuando ha llegado nos ha parado todas las inversiones y todas las infraestructuras, ¿no? Y no tengo que relatarlas porque todo el mundo las conoce, empezando por el AVE y terminando por aquí cosas muy lorquinas, como el 50% de la bonificación del IBI, como el Palacio de Justicia, como el soterramiento del AVE a su llegada por Lorca y otras muchas cosas, ¿no?
Pero en fin, si desde luego lo que más nos preocupa ahora mismo es esa afirmación que hizo en un mitin en Albacete, el meme nos ha llegado a todo el mundo, ¿no?, de que va a suprimir el trasvase Tajo Segura, pero es que además después lo ha puesto en el programa electoral del PSOE. Con esto, yo creo que yo me puedo atrever a decir que el que vote al Partido Socialista, que dice que está dispuesto, que va a derogar el trasvase del Tajo, es que no siente Murcia, es que no defiende a Murcia. Y diría palabras más recias para definir esto, pero como no es mi estilo, me las callo. En fin, son poderosas razones las que está esgrimiendo Paco Jodar, el Partido Popular en definitiva. Hablamos en positivo, Paco, si te parece, es decir, propuestas que hace el Partido Popular, bueno, pues de cara a un próximo posible gobierno nacional. Hombre, pues la batería, por supuesto, desde luego, empezando, el Partido Popular es el partido de las personas, es el partido de la libertad en la enseñanza, de la libertad económica, de la libertad en la cultura y en todos los aspectos. Es el partido del empleo. Durante las dos etapas de los dos gobiernos del Partido Popular más recientes se crearon más de 8 millones de puestos de trabajo, casi los mismos que después iba destruyendo el Partido Socialista cuando entraba a gobernar. El Partido Popular es el partido que defiende el emprendimiento, la iniciativa económica, que defiende a los autónomos. Es el partido que defiende la libertad en la educación, que la educación la deben decidir, la educación de los hijos la deben decidir los propios padres. No tiene que ser la maquinaria del Estado la que imponga qué tipo de educación hay que darle a nuestros hijos, ¿no? Es el partido de la igualdad, igualdad entre hombres y mujeres, igualdad entre todos los españoles, con independencia del territorio del que procedan. Y es el partido, pues, sobre todo, que sabe hacer economía, sabe crear empleo. Ahí es donde vamos a incidir, incidimos mucho. Podría dedicarle mucho tiempo, del cual no tenemos, a ir describiendo cada una de estas parcelas, pero sí quiero detenerme en el tema de la revolución fiscal, que va en el programa del Partido Popular, que ya hemos gozado de algunos de estos aspectos aquí en la región de Murcia, como es, por ejemplo, la supresión del impuesto de sucesiones y donaciones, injusto, de luego, y que a quien más beneficia de la supresión de ese impuesto es a las personas de economía modesta, a las familias de economía modesta que no tienen liquidez para pagar ese impuesto y poder recibir una herencia. A veces se ven forzados a tener que renunciar a la herencia, a rechazarla, porque no pueden pagar ese impuesto, ¿no? Aquí también, pues, Fernando López Miras, en el Gobierno regional, pues desde el 1 de enero se paga menos impuestos sobre la renta de las personas físicas en el tramo autonómico. Ya hemos empezado, pero a nivel nacional se quiere suprimir el impuesto de sucesiones y donaciones, se quiere imprimir un impuesto confiscatorio, que es el impuesto sobre el patrimonio, se quieren rebajar los impuestos, el de sociedades, para que puedan las sociedades crear más empleo, hacer más inversiones, reducir a cuotas soportables el impuesto sobre la renta de las personas físicas a nivel de toda España. No tiene sentido que pueda llegar las tarifas hasta el 50% de lo que una persona gana, ¿no? En este sentido, pues el Partido Socialista lo que pretende hacer es precisamente todo lo contrario. Partido Socialista y Podemos, ¿no?, que es freírnos a impuestos, es la tónica de siempre. Y además nos critican porque nosotros pretendamos bajar los impuestos. Dicen, ¿cómo bajando los impuestos van a ustedes a prestar servicios adecuadamente a la ciudadanía? Pues como se ha hecho otras veces. Si es que esta fórmula ya está ensayada, practicada y con éxito además. Recordamos José María Aznar cuando recibió, pues, la última herencia del gobierno de Felipe González. Un desastre económicamente, las cifras del paro por las nubes, y empleó estas tácticas de bajadas de impuestos e incentivar la economía. Entonces, los socialistas decían, eso es la cuadratura del círculo, queriendo decir que eso era imposible. El resultado de aquellas políticas fue que España era el país de la Unión Europea que más crecía y que más empleo creaba, ¿no? Después vino el gobierno de Felipe González, todos sabemos cómo desembocó en que tuvieron que adelantar elecciones porque no sabían cómo responder a los problemas que ellos mismos habían generado en la economía, el paro, la recesión. No se hablaba más que de la prima de riesgo, de las cifras del paro y que nos iban a intervenir ya era seguro, solamente no se sabía la fecha, pero que nos iban a intervenir se da por seguro. Zapatero. Bueno, pues vino al final, pues, el gobierno de Mariano Rajoy, cogió España como la cogió, empezó a ajustar la economía porque no había más remedio que hacerlo, y España volvió a crecer por encima de la media de la Unión Europea y volvió a crear empleo por encima de la media de la Unión Europea. Eso quiere decir que esas fórmulas funcionan y funcionan adecuadamente, y esa es la fórmula que el Partido Popular lleva
en su programa electoral de nuevo. Paco, hay un mensaje que Pablo Casado está incidiendo mucho en él, y es ese voto útil, no sé si se denomina así desde luego se ha llamado en múltiples ocasiones en otros comicios electorales, pero es verdad que Pablo Casado está incidiendo mucho en que si la pretensión es que Pedro Sánchez no esté en la Moncloa, hay que votar al Partido Popular. Hombre, hemos visto encuestas que se han publicado en las que se dice que los partidos, el bloque que se ha hecho en Andalucía, si se repitiera en España, a nivel de toda España, el Partido Popular, Ciudadanos y Vox, ese bloque tendría más votos que el resto de partidos, que el bloque de la izquierda, los secesionistas, los separatistas, etcétera, los vascos, etcétera, pero aun teniendo más votos, por el efecto de la ley DOM en determinadas provincias, tendría esos tres partidos menos diputados. Esto es una evidencia. La ley DOM. Hay gente que piensa que, como ocurría hace 4 años, había personas que decían, es que yo voy a votar a Ciudadanos porque es como votar al Partido Popular, pero votamos otra cosa. Y se dieron cuenta después que Ciudadanos luego pactaba con el Partido Socialista en muchos sitios en contra del Partido Popular. No era lo mismo votar al Partido Popular que votar a Ciudadanos. Ahora hay mucha gente que piensa que votar a Vox es como votar al Partido Popular, votar algo parecido al Partido Popular, aunque no se vote al original, se vota a lo que ellos piensan que es algo semejante. Y lo que están haciendo es pues disgregar el voto y hacer que el Partido Socialista tenga más posibilidades. Es una afirmación rotunda y que además es una certeza. El que vota a Vox está facilitando al Partido Socialista, está favoreciendo al Partido Socialista, está debilitando al Partido Popular, porque la inmensa mayoría de los votos que vayan a Vox será de votantes del PP, no estoy diciendo nada que todo el mundo no comprenda. Por lo tanto, se debilita al Partido Popular, se favorece de rebote al Partido Socialista. Eso tendría que meditarlo mucha gente. A mí la expresión de voto útil está ya tan manida que no me gusta, pero sí que yo creo que la gente, yo hago un llamamiento a la gente para que deje las tripas para otra cosa, no vote con las tripas, sino que vote con la cabeza, con lo que es un valor seguro, como dice nuestro lema, con el partido que ha sabido sacar España de las dificultades y lanzarla hacia adelante y ponerla a la cabeza de los países de la Unión Europea. Tenemos un serio peligro, estamos en unos momentos dificilísimos, de alto riesgo para España, y conviene votar a la opción política que puede ser capaz, que es capaz, desde luego, de atajar esa circunstancia. Más que voto útil yo lo definiría mucho mejor de esta manera. No, los experimentos dejémoslos para otros momentos, que ahora mismo la situación es tremendamente complicada, difícil y muy peligrosa. Nos jugamos el todo en España, nos jugamos el todo, nos jugamos el futuro en la región de Murcia, y votemos con la cabeza. El Partido Popular, con una gran experiencia, con una amplia experiencia ya a lo largo de todos estos años, desde que fundó, pero que en los últimos tiempos prácticamente se ha visto totalmente reformado, renovado. Bueno, hay que hacerlo. Lo que pasa es que hay que hacerlo mezclando adecuadamente, y muchas veces no es fácil, ¿no? La experiencia de la gente que lleva tiempo con los aires frescos de la gente que se incorpora, ¿no? Y desde luego pues yo estoy viendo aciertos, ¿no?, en la confección de las listas, porque además se está dando paso en esa gente de refresco, en esa gente nueva, pues gente que hasta ahora que han entrado en política no tenía nada que ver con la política, gente de la sociedad, gente del pueblo, gente que viene con el refresco de esa mentalidad, porque los que llevamos mucho tiempo en política pues tenemos demasiado acomodada la mente a los mecanismos de la política. Y yo creo que es útil y conveniente que de vez en cuando entre gente de refresco, que no tengan esas vinculaciones y que puedan aportar a los que tenemos la experiencia estos aires nuevos y estos aires frescos, ¿no? Y hay gente con muchísima experiencia que digo que es quien modula todo esto. Y yo quisiera, por esto de la experiencia, una persona que es muy joven, porque hay gente muy joven, pero que lleva tiempo en política también y tiene esa experiencia, ¿no? Y yo quería referirme a Pablo Casado, el número 2, el que he mencionado al principio,
porque yo creo que la región de Murcia tiene en estos momentos una oportunidad de oro que no podemos desaprovechar. ¿Cuándo había podido la región de Murcia tener al número 2 de un partido, una persona tan influyente en Madrid, en esas posiciones, ¿no? Si Pablo Casado es presidente del Gobierno, y esperamos que lo sea, pues tendremos a la mano derecha del presidente del Gobierno de España un murciano que conoce Murcia, que trabaja por Murcia, que es amigo nuestro, que lo conocemos, que yo he trabajado mucho con él, que Pencho, el alcalde, también lo conoce muchísimo y que nos abrirá muchas puertas y que hará mucho por nosotros. Fijaos que además en Lorca tenemos una situación de privilegio doble también, ¿no? Por un lado, el secretario general del Partido Socialista, la mano derecha de Pablo Casado, pues allí en Madrid, y tenemos a un lorquino, a Fernando López Miras, en el Gobierno de la región de Murcia. Lo tenemos a huevo, diría yo, empleando la opción, y además pues una persona como Pencho Gil en la alcaldía, que conoce los mecanismos, que lleva trabajando mucho tiempo en el ayuntamiento, que en el tiempo, en los 2 años que lleva alcalde, pues ha demostrado tener una solvencia fuera de toda duda. Pues yo creo que podemos ofrecer a los ciudadanos de Lorca y del Valle del Guadalentín y de la región de Murcia una situación hasta ahora desconocida. Fíjate, una reflexión. El otro día leía una entrevista que le hacían pues al secretario general del Partido Socialista, a Teodoro García, del Partido Popular, a Teodoro García Egea, que decía que había estado viendo la exposición de Florida Blanca. Yo me acordé de Florida Blanca, en la época de Carlos III, era la mano derecha del rey. ¿Cuántas cosas vinieron a la región de Murcia en la época de Florida Blanca por tener esta circunstancia? Pues desde entonces no la habíamos tenido y no sabemos cuándo podrá el Partido Popular de la región de Murcia volver a tener esta circunstancia. Vamos a ver si somos capaces de aprovecharla. Bueno, pues ahí está precisamente el secretario general del Partido Popular a nivel nacional, Teodoro García Egea, que bueno, es el que aparece en los carteles que están por ahí bueno, pues empapelando ya la ciudad con ese número 1, precisamente, al Congreso de los Diputados de Madrid. Paco, no nos queda tiempo para más, pero sí me gustaría pedirte una opinión breve, como exalcalde en este caso. Ya ha presentado Pencho la lista, la lista del Partido Popular a las municipales. ¿Qué te parece? Bueno, pues me estaba refiriendo a esos comentarios que hacía no solamente a la lista para la Asamblea Regional, a la lista de Fernando López Miras, sino a la lista de Pencho Gil, de Fulgencio Gil. También observo lo mismo, ¿no? Siguen una tónica semejante. Lee la lista y encuentra gente que ya estaba, gente con experiencia que ya estaba en el anterior equipo de gobierno, y gente nueva, y gente además que a veces dices, ¿y esto por qué? Bueno, pues porque son gente que tiene algo que decir en la sociedad lorquina, gente que conoce Lorca por determinadas circunstancias, gente que viene con ese reflejo, y sobre todo, porque los conozco, gente que viene con muchísimas ganas, con mucha fuerza para trabajar por Lorca y por los lorquinos. Desde luego, pues la lista yo creo que es un acierto de principio a fin. Paco Jodar, candidato número 3 del Partido Popular al Congreso de los Diputados para las próximas elecciones generales, que serán este domingo. Paco, muchísima suerte en esta andadura ya de cara a la política, al salto a la política nacional. Pues he estado en la última legislatura, después de llevar 18 años en la política municipal, 10, casi 11 como alcalde, pues he estado en el gobierno regional, he estado como diputado regional, he estado donde se me ha necesitado. La política consiste en eso, no estar donde tú quieres, sino estar donde te dicen que puedes ser más útil. Ahora me dicen que tengo que estar en Madrid, ahí estaré, defendiendo España, defendiendo la región de Murcia, pero defendiendo sobre todo el Valle del Guadalentín y mi querida Lorca. Paco, suerte, gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Otro pequeño alto en el camino, enseguida entramos en el tiempo de la opinión. Hasta ahora.